Hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente al canal Ayer y Hoy. Hoy vamos a ver el video número 11 sobre la vida de los actores de El Zorro. Recuerden que en el canal pueden ver los videos anteriores más los que van a seguir saliendo. Y recuerden que los personajes que faltan van a ir saliendo en videos sucesivos. No se olviden de suscribirse al canal para no perderse de nada. Si quieren colaborar con el canal, pueden hacerlo mediante Patreon o PayPal como lo hizo el canal Historias en las Sombras. Si te gustan las historias de crímenes reales, podés darte una vuelta por este canal que tiene muy buenos relatos. Vayan y denle mucho amor a Historias en las Sombras. Voy a dejar el link en la descripción del video y en los comentarios. Ahora sí, nos ponemos la máscara, le marcamos la Z a la persona que tengamos al lado y disfrutemos del video. Mandale play. Perdón, no vayan a marcarle la Z a otra persona con algo filoso porque vamos presos todos. Comencemos. Peter Damon interpretó al Capitán Menéndez. No hay ningún dato biográfico sobre este actor. Se lo vio en 3 películas españolas como La Moza de Cántaro, Todo es posible en Granada y Malva Loca. Las 3 en 1954, entre otras 5 películas más. En TV participó en un episodio de Las aventuras de Jim Bowie, en 1956. Y El sargento Preston y Junko, en 1957, entre otros títulos más. En 1958 participa en un episodio de El Zorro como el Capitán Meléndez, aquel que es eliminado por Esteban Rojas. Luego solo colaboró en 5 series, destacándose 2 episodios de Los Jinetes de Mackenzie, entre 1958 y 1959. En el cine participó en 7 películas en papeles muy chicos. Se destaca La caída del Imperio Romano, en 1964. Su último trabajo fue en 1973 llegando a 30 trabajos registrados. No hay datos de su vida privada ni de su existencia. Richard Benedict tenía 38 años e hizo de El Herrero del Águila. Fue un actor, director y guionista, nacido en Palermo, Italia, en 1920 y se llamaba Riccardo Benedetto. En cine participó en pequeños papeles como En la ventana, en 1949. Vamos a la Marina, en 1951. La noche no tiene ojos, en 1956. Allí vemos a Richard Reeves, quien hizo de Carlos en El Zorro, aquel que se robaba el cáliz. Y La historia de medianoche, en 1957, donde se puede ver a Argentina Brunetti, quien interpretó a Amelia, la sirvienta de Rosarito Cortés en la serie de Disney. Y Gilbert Roland, quien fue Cuchillo, en lo que se toma como 3ª temporada de El Zorro. En televisión colaboró en series como 4 episodios en Cazadores de Pandillas, entre 1952 y 1955. Donde en un capítulo vemos a Gloria Talbot quien participó en El Zorro como Mónica Esperón. Un episodio de Las aventuras de Jim Bowie, en 1956, donde aparece Peter Mamacos quien fue Enrique Fuentes en El Zorro. 2 capítulos de El llanero solitario, en 1957. Y 3 episodios de Las aventuras de Superman, en 1952, 1954 y 1957. En uno de esos capítulos aparece Don Diamond, nuestro querido Cabo Reyes, sin bigotes y acreditado como Donald Diamond, entre muchos otros trabajos. En 1958 participa en un episodio de El Zorro, como el herrero que esconde el cañón de El Águila. Su carrera en cine siguió con títulos como Daré mi vida, en 1960. Impaz, en 1969, donde también aparece Rodolfo Acosta, quien sale en El Zorro como Perico y como Carancho. En televisión hizo participaciones en series como 2 episodios en Patrulla de Caminos, en 1958. 2 capítulos en Los Intocables, en 1959. En uno de esos capítulos se pueden ver a Peter Mamacos, quien participó en El Zorro como Enrique Fuentes y a Frank Wilcox quien hizo de El Señor Rico. Un episodio en Corre por tu vida, en 1969. Un capítulo de La mujer policía, en 1974, serie en la que dirigió 4 capítulos. Y Los novatos, en 1976, entre otros títulos, llegando a 135 trabajos. Estuvo casado 2 veces y tuvo 3 hijos. Su segunda esposa fue la actriz Hannah Landy.
Richard Benedict falleció en 1984 por un infarto en Los Ángeles. Tenía 64 años. Joanne Soble tenía 32 años e interpretó a Clara, una de las meseras. Nacida en Nueva York, se mudó a los 5 años con su familia a Vancouver, en Canadá. Soble estudió ballet y a los 14 años comenzó a trabajar como modelo para la agencia John Robert Powers en Nueva York, y posteriormente trabajó como corista en Broadway. Comenzó en cine con pequeños papeles como Por su culpa, en 1946, acreditada como Joanne Fulton. Tanger, también en 1946. Solo ese año filmó 10 películas. Allí podemos ver a Ken Taylor, quien interpretó en El zorro a Carlos Murrieta. El honorable impostor, en 1952. Y La conquista del espacio, de 1955. Allí podemos ver a Ross Martin, quien aparecería en la tercera temporada del Zorro como Marcos Estrada. Y muchos títulos cinematográficos más. En televisión colaboró con apariciones en 2 capítulos de Mi pequeña Margie, entre 1952 y 1953. 8 episodios en el show de Abbott y Costello, en 1953. Y protagonizó 26 episodios de la serie Las aventuras de Aggie, entre 1956 y 1957, entre otros títulos. En 1958 participa en 2 capítulos de El Zorro, interpretando a Clara, la mesera de la posada. Su carrera en TV siguió con un capítulo en El hombre del rifle, en 1961. Un episodio de Corre por tu vida, en 1967. Un capítulo en Amor a la Americana, en 1970. A la derecha está Jim Backus, el millonario de la isla de Gilligan. SWAT, en 1975. Y un episodio de Camino al cielo, en 1985. Luego del Zorro participó en títulos cinematográficos como Una Eva y 2 Adanes, en 1959, junto a Marilyn Monroe. Guerrillas en bikini, en 1964. Vive un poco, ama un poco, en 1968, con Elvis Presley. Adiós mi amor, en 1975. Compadres, en 1981. Y Calor de ciudad, en 1984, protagonizada por Clint Eastwood. Su historial de trabajo marca 103 títulos. Joanne se casó 2 veces. Con su primer marido tuvo un hijo, Walter, y con su segundo marido tuvo a Angela. Joanne Savage murió de cáncer de mama en Hollywood, California, en 1987, a la edad de 61 años. Henry Wills tenía 37 años e interpretó 5 papeles en El Zorro. Fue un mensajero del rey, Castro, Manuel, un soldado, y un guardia. Fue un actor de reparto, doble de riesgo, y asistente de director. Se lo pudo ver en películas como El pueblo fantasma, de 1939. Caravana condenada, en 1941. Al sur de Santa Fe, en 1942. San Antonio Kid, en 1946. El hijo del renegado, en 1953. Y Noche trágica, en 1957. Allí podemos ver también a Jack Elam, quien hizo de Gómez en El Zorro. Y a Robert Wilke, quien le dio vida al Capitán Mendoza. En televisión se lo pudo ver en un episodio de Botas y sillas de montar, en 1957. Y un capítulo de Casey Jones, en 1958, interpretado por Alan Hale, el capitán de la isla de Gilligan, entre otros títulos. Ese año, 1958, participa en 5 capítulos de El Zorro. Fue el mensajero del rey que acusa al sargento García de robarle, y encima le dice sargento gordo. ¿Pero no cree usted que suena mejor obeso? También fue un secuaz del magistrado que intenta eliminar a Magdalena Montes y a su padre. En otro capítulo fue Manuel, el que monta a Princesa y gana la carrera organizada por el magistrado. Otro día lo vimos como un soldado en el capítulo que el capitán Briones arresta a Joaquín Castañeda. Y también hizo de un guardia cuando le dan una falsa tregua a Joaquín Castañeda. Su carrera en cine siguió con una breve aparición en Los Comancheros, con John Wayne, y donde podemos ver a Jack Elam, quien hizo de Gómez en El Zorro, y George Lewis, quien dio vida a don Alejandro de la Vega. Los hijos de Katy Elder, en 1965, con John Wayne y Dean Martin. Allí vemos a George Candy, quien hizo de Ed en La pistola desnuda.
Y a Rodolfo Acosta, que interpretó a Perico, el buscador de oro, en El Zorro. Y La noche de los Lepus, en 1972, entre otros títulos. En televisión siguió con participaciones en series como un episodio de Bat Masterson, en 1960. 4 episodios de Maverick, y 5 de Cuentos de Wells Fargo. Ambos de 1957 a 1961. 12 capítulos de El Gran Chaparral, de 1967 a 1970. 12 episodios de Bonanza, de 1960 a 1972. Y un capítulo de El Maestro, en 1984, serie protagonizada por Lee Van Cleef, quien participó en El Zorro como Antonio Castillo. Como actor de reparto sumó 235 créditos y como doble otros 73 créditos más, siendo el doble de riesgo de Pernell Roberts, en 15 episodios de Bonanza, entre otros trabajos. Estuvo casado 2 veces y tuvo 3 hijos. Henry Wills falleció en 1994, un día después de su cumpleaños 73. Peter Brodko tenía 55 años e interpretó al señor Borka, amigo del magistrado. Nacido en 1903 en Pensilvania, debutó en Broadway en 1927. En cine se lo vio en películas como El Diablo y las Profundidades, de 1932. Lobo Solitario en México, en 1947, donde también vemos a Néstor Paiva, El Posadero de Los Ángeles. La dama dijo que no, en 1950, protagonizada por Clark Gable. Tobor el Grande, en 1954. Y Parche Negro, en 1957, entre 79 títulos más hasta ese momento. En Parche Negro también vemos a Tom Pittman, a quien vimos en El Zorro como Romualdo. Sebastián Cabot, como el juez Vargas, y Dan Blocker, quien hizo de host Cartwright en Bonanza. Si quieren ver el video sobre Bonanza, se los dejo aquí arriba o pueden buscarlo en el canal. En TV hizo participaciones en algunas series como Las Aventuras del Halcón, en 1954. Un capítulo de Stage 7, en 1955. Un episodio de Patrulla de Caminos, en 1956. 3 episodios de Las Aventuras de Superman, entre 1952 y 1956. Y un capítulo de Casey Jones, en 1957, entre otras 40 series más. Aquí se lo ve junto al protagonista Alan Jay, el capitán de la isla de Gilligan. En 1958 participa en 2 episodios de El Zorro, como el señor Borka. Su carrera en cine siguió con títulos como el clásico Espartaco, en 1960, protagonizada por Kirk Douglas. Allí podemos ver a Harold Stone, quien hizo de Salvio el Herrero en El Zorro. Y a Robert J. Wilke, que interpretó al Capitán Mendoza. La Ley de Lampa, en 1961. Los 3 Chiflados en órbita, en 1962. Fuzz, en 1972. Atrapado sin salida, en 1975, junto a Michael Keaton, Danny DeVito y Christopher Lloyd, el Doc de Volver al Futuro. Tira a mamá del tren, en 1987. Y Riqueza Ajena, en 1991, ambas con Danny DeVito. En televisión, luego del Zorro, participó en Aventuras en el Paraíso, en 1960. Un episodio de Viaje al Fondo del Mar, en 1964. En ese episodio vemos a Peter Mamacos, que fue Enrique Fuentes en El Zorro. Y al Rucio, que interpretó a Luis, uno de los secuaces del Indio Pablo. 2 capítulos de Mi Bella Genio, entre 1965 y 1966. Un episodio de Viaje a las Estrellas, en 1967. Un episodio de El Superagente 86, en 1969. 2 capítulos de Ironside, en 1971 y 1974. Y un capítulo de Los Magníficos, en 1983, entre otros títulos, llegando a 305 trabajos en cine y televisión. Brodko vivió durante unos 40 años en Laurel Canyon, en una casa de estilo español de los años 1920 en Laurel Canyon Boulevard, cerca de la tienda del campo. Tenía su estudio de cerámica en la planta baja, una fuente de ingresos cuando estuvo en la lista negra un tiempo durante la persecución a quienes tenían afinidad con el comunismo, a principios de los años 50. Peter Brodko falleció de un infarto en Los Ángeles en 1992, a la edad de 89 años. Muchas gracias a todos por ver el video.
Déjame en comentarios si recordabas a estos actores. Quizás hayan tenido papeles menores, pero aún así merecen que alguien los reconozca y no los olviden. Les mando un abrazo grande a todos, en especial al canal Historias en las Sombras. Pueden visitarlo con los links que les dejo abajo en comentarios y decirles que vienen desde aquí a darle cariño. Los quiero ver nuevamente a todos en los próximos videos. Hasta la próxima.